Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos dentro de nuestra materia de estadística y en lo que se refiere a medidas de tendencia central, en los cuantiles hay una unidad de medida que se llama cuartiles, que como recordarás y habrás visto, los cuartiles son aquellas medidas que miden en cuartas partes a los datos. En esta ocasión vamos a poner un ejemplo del cálculo del primer cuartil para datos agrupados. Comenzamos. Y tenemos entonces la expresión que nos facilita el trabajo para calcular los cuartiles, ¿sí? Recordando que en el primer cuartil vamos a calcular el 25% de los datos, o mejor dicho, el dato que está en la primer cuarta parte, que equivale al 25% o 0.25 de los datos agrupados. ¿Sí? Identificamos a los elementos de nuestra fórmula y tenemos que, bueno, la fórmula dice que el tal o cual cuartil es igual al límite inferior de la clase cuartil más el cociente que resulta cuando multiplicamos el número de datos por el cuartil que se quiere calcular y a esto le vamos a restar la frecuencia relativa que precede a la clase cuartil. Todo esto se divide entre la frecuencia simple de la clase cuartil y finalmente lo multiplicamos por la amplitud de la clase. Dicho esto y explicado como está aquí en este pequeño resumen, vamos a continuar con la siguiente diapositiva o la siguiente imagen. Nos vamos a una tabla de distribución de frecuencias porque el cálculo del primer cuartil en este ejemplo corresponde a datos agrupados. Los datos agrupados los podemos identificar fácilmente porque se encuentran en una tabla de distribución de frecuencias, como la que tenemos aquí de ejemplo, y que se refiere a los ingresos de 56 trabajadores de una empresa. Observamos aquí, como ya sabemos, que tenemos cómo se designa a cada una de las clases en la columna 1, en la columna 2 a los intervalos de clase, ¿sí? Aquí están los valores de cada uno de los intervalos, en la columna 3 los límites reales, luego enseguida en la columna 4 la marca de clase, en la columna 5 y 6 está la frecuencia absoluta, por un lado la simple, sí que nos hace el conteo de cada uno de los elementos que están dentro de cada clase, y luego la relativa que es en tanto por ciento. Luego tenemos en las columnas 7 y 8 la frecuencia acumulada, que es la simple y relativa, acumulada porque se van acumulando con respecto a las clases anteriores. Luego en la 9 y 10 la frecuencia complementaria, es la simple y la relativa, que es lo que corresponde al complemento de lo que tenemos como frecuencia simple, que aquí es 2, y para que sea 56 le faltan 54, por eso se llama frecuencia complementaria. Y luego en la columna 11 tenemos aquí una que añadimos para hacer algunos cálculos anteriormente. Bueno, nos vamos para calcular el primer y tercer cuartil, que en este caso va a ser el primer cuartil o Q1, y tendremos que el límite inferior de la clase cuartil, ¿dónde quedó la clase cuartil? De acuerdo a la definición, la clase cuartil debe de contener en la frecuencia relativa acumulada, debe de tener o debe de ser igual a 25 o lo más aproximado a 25. Y aquí en nuestra tabla observamos que lo más aproximado a 25 es 39, aunque aparentemente se pasa por mucho, ¿sí? Pero es el dato más cercano. Por lo tanto, como aquí está la frecuencia relativa acumulada más próxima al 25, entonces observamos hacia la izquierda que tenemos la clase C. Y en la clase C tenemos el intervalo de clase 17 y el intervalo de clase, el límite inferior 17 y el límite superior 19. Pero como queremos el límite inferior, tomamos el 17 y lo escribimos acá.
Luego dice la fórmula más n, que es igual a 56, por el cuartil que estamos calculando, que es un cuarto, es el primer cuartil de 4, y luego nos vamos a la frecuencia relativa acumulada que precede a la clase cuartil. Si estamos aquí, que esta es la frecuencia relativa acumulada, para identificar la clase cuartil, la que precede tiene este valor. La que precede es la clase B, y tiene este valor de frecuencia relativa acumulada, que es 12.5, y la escribimos acá. Esto se va a restar a esta operación que tenemos acá, y de toda esta operación que tenemos se va a dividir entre 15. Todo esto se va a multiplicar por 3, que es la amplitud de la clase, o el ancho de clase, como le llaman algunos autores. Efectuando operaciones aquí vemos que la cuarta parte de 56 o 56 por un cuarto es 14. Y le vamos a restar 12.5 y lo vamos a dividir entre 15 en el siguiente paso, donde tenemos que nos queda de esta diferencia 1.5 entre el 15, que es el límite inferior de la clase del cuartil, de la frecuencia de la clase cuartil. Y vamos a multiplicarlo por 3. Este cociente de 1.5 nos da 0.1, que multiplicado por 3 es 0.3. Por esa razón nos queda de resultado que 17 más 0.3 es 17.3. Pero el resultado, de acuerdo a la teoría, dice que se debe de aproximar al entero inmediato inferior. Y este será el dato 17 o 17º. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla de distribución de frecuencias donde tenemos los datos, vamos a observar que en nuestra tabla los datos eran estos. Estos son los 56 datos. Y están ordenados verticalmente. Y empezamos por el primero y luego el 16º. Y luego el dato 17 es este, 19. 19 que, como recordarás, los datos que tenemos acá están representando a miles de pesos. Entonces, el dato que estamos calculando y por lo cual nos tenemos que regresar a nuestro ejercicio, tendremos entonces que, como corresponde a 19, el primer cuartil tiene un valor de, para este dato, para esta tabla, de 19,000. ¿Sí? Las operaciones, como ya viste, son sencillas, no son nada complicadas. Lo único que sí hay que tener cuidado en, primero que nada, identificar dónde se encuentra la clase cuartil. Bueno, espero que tú puedas trabajar para calcular el tercer cuartil y comprobarás que es algo muy sencillo. Te agradezco tu atención, que tengas un buen día. Hasta luego.